Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Vamos a continuar. Nosotros la semana pasada no pudimos terminar, ¿no? Porque es bastante extenso. La evaluación de rendimiento tiene muchísimos métodos que nosotros podemos implementar. Podemos ir cambiando, ¿no? De acuerdo a, bueno, a nuestro trabajo, a nuestro desempeño, ¿no? Que yo les contaba, podríamos realizar evaluaciones por objetivos que normalmente estas las hacemos cada un mes, cada 2 meses para ver en qué situación estamos y pudimos como grupo, como equipo, como departamento, ¿no? Llevar adelante esos objetivos que nos hemos planteado, ¿sí? Después tenemos las evaluaciones eh, según la parte psicológica, ¿no? Que yo les contaba, que depende si tenemos demasiados conflictos o disputas, ¿no? Entre nuestros pares, bueno, sí, tenemos que llevar adelante y solicitar, bueno, el auxilio, decimos nosotros, ¿no? Del psicólogo organizacional, sería en ese caso, ¿sí? Él es el que nos va a asistir en ese momento, ¿sí? En un primer momento vamos con el auxilio de él. Si ya tenemos circunstancias tal vez complicadas, como puede ser ya discriminación, ¿no? En ese caso, ya acosos, ¿no? Y el trabajador se sienta demasiado abrumado, tenemos la posibilidad, ¿no? De solicitar que pueda hacer una consulta con un psicólogo clínico en ese caso, ¿no? Pero siempre recurrimos a un psicólogo organizacional. Él nos puede guiar muchísimo y a la vez puede solucionar estas diferencias, ¿no? Que pueden surgir. Y después teníamos aquellas que yo les contaba, ¿no? De acuerdo a la amplitud, hablábamos de 180, de 270, de 360. Depende el momento que nosotros estemos viviendo y que se haya decidido llevar adelante estas evaluaciones, ¿no? Que estos grados que yo les contaba depende de la cantidad de personal, ¿sí? Diríamos 180 como es aproximadamente un cuarto, ¿no? de la organización, de ya 270 ya es como más de la mitad, ¿no? Y cuando ya hablamos de 360 son todos los departamentos de nuestra empresa o organización. Después tenemos estos, ¿no? Que decimos son los métodos tradicionales, que yo se los comentaba la semana pasada y que ahora vamos a ver uno tras otro, ¿no? Algunas características y ustedes pueden ir decidiendo cuál se adecua a la situación que ustedes están viviendo, ¿no? Como departamento. Tenemos escalas por valoración, listas de verificación, métodos de primera elección, métodos de distribución forzosa, métodos de incidentes críticos. Este es bastante complicado, ¿no? Cuando ya tenemos situaciones donde el personal eh, tiene con un arrastre, ¿no? de problemas. Escalas de valoración, ¿no? Después tenemos estos que son buenísimos, ¿no? Los test y las observaciones de rendimiento. Estos test nosotros los llevamos adelante a través de una serie de preguntas que podemos hacerlas en formato digital o tal vez podemos hacerlas en formato ya, bueno, papel, ¿sí? Después tenemos los informes de confidenciales cuando ya hay una circunstancia complicada y que tenemos que solicitar la presencia de ambas partes, bueno, para solucionar estos problemas. Y después elevamos, redactamos informes confidenciales donde llegamos a un acuerdo o tal vez es la medida que se va a tomar. Métodos de ensayo, estos los utilizamos bastante para conocer, ¿no? No es que es la última palabra que tomamos, sino como misma la palabra dice, ensayo. Métodos de contabilidad de costos.
acá vamos a compensar, ¿no? Si podemos tener ambos trabajadores, yo siempre utilizo esta palabra costo-beneficio, ¿no? Cuánto nos conviene, cuánto nos cuesta a nosotros tener este personal, ¿sí? Y después tomamos la determinación si continuamos o tal vez hacemos una baja, ¿no? Esto no lo tenemos decidido nosotros, tenemos que labrar un informe, elevarlo a nuestros superiores, contar las situaciones que se está viviendo y ellos son los que toman realmente esa decisión. Después tenemos los enfoques de evaluación, ¿no? Comparativa, donde podemos, ¿no? Ir analizando cómo fue las evaluaciones anteriores, ¿sí? Y que estas nos sirven para nosotros ya decidir si ya vienen con problemas de hace varios meses o hace varios años, que no tendría que pasar años, ¿no? Para eso está el área de recursos humanos para solucionar tal vez alguna disputa, algún conflicto, ¿no? Que se presente. Y después tenemos estos otros, ¿no? Que son métodos de clasificación de ranking, donde podemos hacer un listado, así como una especie de top 10, ¿no? En la vida cotidiana de personal que está próximo, ¿no? A, bueno, a ser evaluado también, ¿no? Y que le damos la posibilidad que ellos tengan un ascenso, ¿sí? Por eso decimos una evaluación de ranking. Y después tenemos estos otros, ¿no? Evaluación, métodos de comparación, ¿no? De hacer una especie de análisis, ¿no? Y tomar cuáles son el personal y en qué situaciones nosotros hemos visto avances, hemos visto retrocesos, tal vez hemos visto un comportamiento indebido, ¿no? Podemos analizar anterior, ¿sí? A esa evaluación que estamos realizando para dar la posibilidad a que haya un cambio. O tal vez en su mismo trabajo hubo una especie de descenso, ¿no? Y tomar la determinación de que necesita una capacitación, ¿sí? O el grupo en general, ¿sí? Por eso, todos estos métodos, ustedes en su vida laboral y en las circunstancias que estén viviendo, van a tomar esa determinación. Vamos a ir viendo algunas características, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros llevar adelante estos métodos? Esto es muy importante que nosotros manejemos, ¿no? Los pasos, ¿no? Cómo debemos realizar. Ahí vamos a ir viendo, ¿no? Van a tener una imagen, ¿no? Donde con este Power nos sirve para ir destacando características principales, ¿no? Ustedes después en el apunte pueden profundizar muchísimo más, ¿no? Porque son muchísimos, no nos alcanzaría tal vez el cursado para ver la profundidad de cada uno de estos métodos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una mirada bastante profunda, pero que sea sencilla y fácil de entender. Veamos estos pasos, ¿no? Decimos que son pasos para garantizar la validad de ese proceso, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar que estas etapas, estos procesos que estamos realizando, sean consolidados, ¿no? Y sean tomados, por supuesto, en serio. Primero, nosotros como departamento, ¿no? Como el área de recursos humanos, vamos a establecer, ¿sí? Los objetivos. ¿Se acuerdan que los vimos y yo se los mencioné, de estos objetivos SMART, ¿no? Ya hace tiempo que las empresas los utilizan, ¿sí? Que es una especie de matriz que nos permite considerar los objetivos relevantes a tiempo, ¿no? Que consideremos aspectos importantes a llevar adelante y dejar después tal vez objetivos que son irrealizables, ¿sí? Porque
no tienen una razón, ¿sí? Para considerarlos. En este caso, nosotros esos objetivos nos sirven para poder medir el desempeño que va teniendo cada uno de los trabajadores, ¿sí? Sí, lo vamos a hacer de forma personalizada. Esto es lo bueno. No es de manera general, así como podemos llevar adelante las selecciones, ¿no? O las evaluaciones cuando nosotros vamos a tomar un personal, ¿sí? Ahí sí se hacen de manera grupal porque tenemos un tiempo muy limitado, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Pero en ese tiempo se puede tomar 15 personas por grupo, ¿sí? Para hacer un trabajo bien, bueno, bien claro y conocer a la perfección a cada uno de los integrantes. En este caso, nosotros vamos a tomar los objetivos de estos SMART, ¿sí? Estos deben ser, fíjense, ¿no? Específicos de acuerdo a la situación que nosotros queremos evaluar. Vamos a tomar que sean medibles, ¿sí? En este caso, las evaluaciones se llevan adelante con porcentajes, ¿sí? Desde el 5% al 100%, el óptimo sería que sean alcanzables, ¿no? Que esos objetivos que les planteamos al personal, nosotros los podemos llevar adelante y no imaginar algo que realmente como empresa no los podemos hacer real. Relevantes, ¿no? Que signifiquen un crecimiento para la empresa, para el departamento y también, en este caso, para el recurso humano. Esto es lo más importante, ¿no? Que sean a tiempo, que nosotros marquemos un tiempo determinado, ¿no? Y que normalmente lo vamos a determinar de acuerdo a la cantidad de personal que nosotros tengamos. Sí, fíjense esto, siempre decimos que debemos ser muy, muy claros con las expectativas, con todo aquello que nosotros queremos lograr, ¿sí? Estas evaluaciones sí nos sirven a nosotros para hacer una mejora, ¿no? Del rendimiento que está teniendo todo el personal y que nos sirve para determinar personal que tal vez no terminó de adaptarse, tal vez personal que en esa área donde está cumpliendo sus funciones necesita, ¿no? Un proceso de capacitación, ¿sí? Porque el supervisor nos está mencionando que su actividad cotidiana no es la favorable, ¿sí? Entonces, nosotros como primer medida vamos a solicitar capacitaciones internas, que las vamos a realizar nosotros, externas, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de tener, ¿no? Un lugar ya prefijado, ¿no? Para llevar adelante estas evaluaciones, estas preparaciones, ¿sí? Y si no, la posibilidad de que el personal decida y realice sus capacitaciones de manera tal vez particular, ¿sí? Que normalmente lo hacemos, ¿no? Para lograr un mayor desempeño, ¿no? Nosotros como profesional. Sí, esto es muy importante, ¿no? Que ustedes puedan definir los indicadores de la evaluación, ¿sí? Sería cuál es el sentido de la realización de esa evaluación. Sí, fíjense que nosotros vamos a informar al trabajador, ¿sí? Porque si vamos a tomar una evaluación 180 grados, nosotros vamos a elevar un informe hacia los superiores analizando esa situación y a la vez la vamos a redactar y la vamos a enviar hacia el personal que está a cargo, ¿no? Del resto de personal, que serían los encargados, los jefes podría ser, ¿no? Y ellos ya están sabiendo que en determinada fecha hay un límite, ¿no? Podemos marcar tal vez 15 días, ¿no? Depende
de la amplitud de la empresa, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Para que ellos puedan llegar a estar preparados, ¿no? Y poder realizar una autoevaluación, ¿no? ¿Qué sería? Que ellos, de acuerdo a la actividad que realicen, pueden hacer una autoevaluación y nosotros luego ya hacer una evaluación en serio, ¿no? Porque ahí sí tienen los porcentajes. Ya van a ir viendo, ¿no? A medida que vamos desarrollando, les voy a mostrar un ejemplo que les puede servir, ¿sí? Puede ser útil porque todos los modelos normalmente son convencionales, ¿no? Ya los manejamos y podemos ir adaptando, ¿no? Cambiando, ¿no? Las circunstancias. Aquí vamos a ir viendo también cómo nosotros vamos a llevar esa evaluación. Muchas veces no tenemos que andar con rodeos, ¿no? No, acá directamente decimos hay que ir a la situación precisa. Esto es lo que se va a evaluar y yo necesito, ¿no? Tener esos resultados de manera precisa, ¿no? Porque me los están solicitando desde los niveles superiores, ¿no? Y también hay que dar esa posibilidad al que el empleado pueda mejorar, ¿sí? Pueda ir creciendo, ¿no? Porque esas evaluaciones ustedes las van a considerar para tomar una decisión, ¿sí? De dar una posibilidad de un crecimiento, un desempeño, tal vez un ascenso, ¿por qué no? Esto también es importante, ¿no? Pedir al evaluado que comparta una autocrítica. Nosotros en estas evaluaciones solicitamos, ¿no? Después de haberlas realizado, que nos compartan, ¿no? Ellos en su momento, cómo se sintieron durante este proceso, ¿sí? Y qué podrían hacer, ¿no? Para cambiarlo, ¿no? Normalmente nos responden, ¿no? Que es, bueno, tal vez más participación, más concentración, más compromiso, ¿sí? Y también nos rara vez nos mencionan, ¿no? Tener en claro la asistencia, ¿sí? A los diferentes cursos, talleres, ¿no? Que brinden la empresa. Acá sí, fíjense que nosotros, una vez que realizamos las evaluaciones, podemos, ¿no? Implementar la crítica constructiva. Que esto no les parezca extraño, ¿no? Tal vez no les agrade mucho, ¿no? A las personas en general que nos critiquen, ¿sí? Suena feo la palabra ya crítica, pero cuando hablamos de una crítica constructiva, que a mí me sirve para mejorar, la debo tomar, ¿sí? Es la naturaleza que tiene la persona de enojarse, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, algo que nosotros creemos que no lo somos o no lo hacemos y nos puede tal vez traer algún problemita, ¿no? Pero no, tenemos que tener esa apertura de que la crítica para nosotros sea un aprendizaje, para mejorar, para evolucionar, ¿sí? Esto es importante, que lo tomemos de esta manera, ¿sí? Y no como que nosotros tal vez queremos, ¿no? Tener una mirada en su vida tal vez personal, no nos interesa, ¿no? Esos aspectos. Sí, por supuesto, todo el aspecto eh, laboral, en ese caso sí. Acá también vamos a ver otro de los aspectos, ¿no? Sí es importante que ustedes puedan manejar, decimos, la estructura de la conversación. ¿Qué sería acá? Tener muy en claro, ¿no? El modo en que ustedes van a dirigirse al personal, ¿sí? Por supuesto, siempre va a ser tratándonos de usted
Claro que sí, porque no podemos tratar de tutearnos, no sería lo correcto, no lo podemos hacer, y sí tener claro y preciso, sí la estructura, ¿no? O sea, los niveles que se manejan en una empresa. También los cargos que tenemos que realizar en el ámbito laboral. Este aspecto también, ¿no? Concluye la reunión marcando siguientes pasos. Serían próximos objetivos que tenemos pendientes, ¿no? A mediano, ¿no? Largo plazo. Eso sí, sí lo podemos hacer. De acuerdo a lo visto, ¿no? En ese momento, queremos continuar con tal actividad, ¿sí? Si ya estamos consolidados. Resumir la evaluación por escrito, nosotros acá sí tenemos que hacer de acuerdo a lo observado para enviar a nuestros superiores un resumen, ¿no? De todo lo que hemos observado, de los puntos a favor, de los puntos en contra, de las iniciativas que nos han mencionado los trabajadores, las críticas también, ¿sí? Eso sí, aquí normalmente estas críticas pueden considerar cuando la empresa no tiene, supónganse, las instalaciones en óptimas condiciones, donde tal vez no está la presencia de un licenciado o un asistente en seguridad, o si está presente el asistente en seguridad e higiene laboral, su trabajo no es, bueno, bien realizado, ¿no? Eso también es importante mencionarlo, ¿sí? Ustedes saben que el auxiliar en seguridad e higiene es el encargado de cuidar al trabajador, ¿sí? De los accidentes que puedan tener, de los riesgos, ¿no? A los que están expuestos de manera constante. Entonces, es como que el empleado, el recurso humano, ya se acostumbra a la presencia de ese auxiliar, ¿sí? Que tenga una persona que pueda defender también sus derechos, como es en el caso del área de recursos humanos también, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto. Aquí van a poder ver también otras maneras, ¿sí? Fíjense, vamos a ir analizando. Esto es importante que ustedes tomen la iniciativa de analizar las competencias, ¿no? A evaluar. Fíjense acá, ¿no? Nosotros tenemos 12 competencias para considerar a cada uno de los empleados. No es sencillo, ¿no? De analizar, bueno, cuál fue su trabajo del mes anterior a este. No, fíjense los puntos. Vamos a tener creatividad e innovación, cómo realiza su trabajo, si logró una adaptación, si hay comunicación entre quienes, entre los pares, entre tal vez el supervisor con nosotros, ¿no? Si se ha observado o tal vez es nula esa comunicación. Si es responsable, vamos a analizar la asistencia, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros sabemos que el personal no puede incurrir en más de una ausencia, ¿sí? ¿Por qué? Algunas veces los trabajadores sí faltan, ¿sí? Tienen dos faltas, supónganse, pero una de ellas está totalmente justificada. Entonces, allí no se quitan el presentismo, ¿sí? Sí es importante analizar la puntualidad, si el personal llega justo a tiempo, puede hacer, ¿no? su colocación de su tarjeta, ¿no? De ingreso, y a partir de allí el personal de seguridad e higiene hace los lineamientos, ¿no? A trabajar, ¿no? O tal vez circunstancias que han observado que son irregulares. Sí vamos a considerar la productividad,
porque nosotros a partir de esta productividad vamos a solicitar a el personal de administración, ¿no?, que tenga en cuenta los premios que vamos a otorgarle por producción, ¿sí? Y consideramos ya nosotros la calidad de su trabajo, ¿no? Si ha logrado el objetivo, si es favorable, si lo realiza de manera correcta o necesita el acompañamiento de alguien. Los logros, ¿no? Acá, si sus logros son satisfactorios, ¿no? Son destacados, son iniciales, ¿sí? Cuando recién el personal es nuevo, va a tener sus logros iniciales, ¿no? Porque es muy pronto el tiempo que está con nosotros. La formación tendría que ser las capacitaciones que lleva adelante y las capacitaciones en el ámbito externo. Las mejoras que ha tenido durante ese tiempo, ¿no? Que es importante que las consideremos, ¿no? Y hagamos una especie de balance también, ¿no? Al momento de solicitar un ascenso. Las habilidades interpersonales, que también es importante, ¿no? Y la capacidad que tengan para poder resolver los problemas, ¿sí? Si necesitan de nuestra presencia o necesitan de otro personal que esté en ese momento o pueden, ¿no?, resolverlo como partes de una empresa. Normalmente, para dar una definición total, sí, tenemos que estar presentes nosotros, ¿no? O tomar referentes, ¿no?, que nos sirvan de acompañamiento. Recuerden que tenemos una empresa que es muy grande, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar pendiente de todo el personal. Entonces es muy bueno tal vez delegar algunas actividades a otro personal. Aquí vamos a ir viendo qué haríamos nosotros en cuanto a la creatividad e innovación, ¿sí? ¿Qué puntos a favor tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar, ¿sí? Vamos a ir analizando uno a uno, ¿sí? Vamos a ir viendo el primero. Fíjense, tenemos creatividad e innovación. Esto es muy importante que nosotros consideremos esa capacidad que el personal tiene, ¿no? Para detectar nuevas ideas que podemos llevar adelante. Esto es muy favorable cuando tenemos un personal que es comprometido, ¿no? Que se siente parte de la empresa, parte de la organización y determina nuevas oportunidades que podríamos llevar adelante. Sí, fíjense acá, sería generar ideas. Cuando nosotros debemos hacer nuestro trabajo, vamos a reunirnos, ¿no? Cada uno va a tomar una idea, ¿no?, para llevarla adelante y luego analizamos la que se considere más factible, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto al personal, en cuanto a la cantidad de dinero necesario. Sí, fíjense que acá es necesario que el personal haya cumplido, ¿no?, con esta capacidad de poder resolver los problemas, ¿sí? Algunas veces, cuando hacemos las evaluaciones, ¿no?, cuando el personal está por ingresar, nosotros vamos a solicitar que terminen tal vez de realizar alguna actividad y ellos puedan resolverla. ¿Cómo podrían terminar o se presenta un conflicto y cómo podrían ellos tomar esa determinación para una resolución? Después sí, para medirla hay que tener ciertos parámetros, claro que sí, nosotros los vamos a considerar que son estos, ¿no? Apertura a la experiencia, al cambio, a la actividad que estamos llevando adelante, a la confianza que ellos tienen y que nosotros hemos observado, ¿no? Y luego tenemos esta capacidad, ¿no?, de la resiliencia, ¿sí?, que es
que la persona se adapta a situaciones que tal vez son súper complicadas, pero el personal logró adaptarse y cumplir su actividad. Esto también es importante, ¿no? Esta tolerancia a la ambigüedad, ¿no? Esto lo vamos a encontrar de manera constante, ¿no? En nuestro trabajo. Y bueno, tenemos que considerarlas porque es el personal el que se va a acercar a nosotros. Nosotros debemos hacer estas evaluaciones. Entonces, tenemos que tener una apertura, bueno, amplia, ¿sí? Y saber escuchar. Tenemos acá adaptabilidad. Uy, qué complicado, ¿no? Que nosotros podamos brindarle, ¿no?, al trabajador nuevas circunstancias, ¿no? Que reflejen una modificación en su trabajo, en su horario, ¿sí? Y que ellos puedan adaptarse, ¿sí? Sí es importante valorar al recurso humano, al trabajador. Capacidad de comunicación. Ay, qué complicado, ¿no? La comunicación, sabemos que debemos respetarla, sabemos que tiene que ser ascendente, descendente, lateral, ¿no? Que tenemos que actuar con tolerancia, pero muchas veces no se cumple, ¿no? Yo destacaba que tenemos que ser muy buen hablante y también saber escuchar a la otra persona. Después ser responsable. Bueno, yo creo que está de más tal vez contarles, ¿no? Pero que en esas evaluaciones vamos a considerar cómo el trabajador cumple cada una de las actividades, de las propuestas que se van solicitando, ¿sí? Y aquí fíjense, ¿no? Pueden generarse tal vez conflictos, ¿sí? Entre los trabajadores y ahí tenemos que hacer nosotros de nexo, ¿no? De intermediario. Pero en este caso, si se llegan a presentar cada uno de estos problemas, tenemos que considerarlas y hacer una distribución. Por el momento, en en la misma empresa, ¿no? Pero que estén en diferentes sectores hasta hacer un seguimiento. Si tal vez la situación es totalmente adversa, no tenemos cambios, ¿no? Bueno, hacemos rotar al personal hacia otras áreas si la empresa lo tuviese, ¿sí? Que normalmente lo tienen, ¿sí? Y en el caso que no coincidan realmente los perfiles, buscamos tal vez alguna unión, ¿sí? Bueno, para llevarla adelante, ¿sí? Que seguro que la van a encontrar. Asistencia y puntualidad. Bueno, asistencia. Nosotros acá hablamos de presentismo, ¿sí? Donde, como dije, el trabajador no puede incurrir en más de una inasistencia. Nosotros sí vamos a tener ese control que nos va a otorgar los supervisores, ¿sí? Y también, ¿no? Considerando las tarjetas, ¿no? Cuando el trabajador llega, hace, ¿no?, la colocación de su tarjeta que ya implica su asistencia. Productividad y calidad. Bueno, acá ustedes ya lo saben, productividad es aquel premio que le vamos a otorgar al trabajador por su desempeño durante el mes, ¿sí? Esto es un motivador, ¿no? Un incentivador, ¿no? Para que el trabajador siga cumpliendo sus actividades. Logros. Ay, qué importante, ¿no? Que el trabajador pueda cumplir esas expectativas que tenía, ¿no? Plantearlos como logros, ¿sí? Que es muy favorable, ¿no? Porque nosotros nos podemos llegar a sentir cómodos en todo lo que hemos realizado, ¿sí? Y más el personal. Bueno, ni hablar de la cooperación, ¿no? Que sería que todos los trabajadores puedan cumplir sus actividades de manera tranquila, ¿no? Cooperando, ayudando al otro, ¿no? A llevar adelante su actividad, ¿sí? Eso sí,
es importante que se dé. Si se da esta circunstancia, tenemos un ambiente totalmente favorable, ¿sí? Tenemos lo opuesto, bueno, no, aquí no hay un clima, ¿no? Favorable o sostenible o perdurable o de armonía, tal vez sí suena mucho más sencillo. Tenemos acá la formación, ¿verdad? La importancia que tiene que el personal esté totalmente preparado, ¿no? Para determinadas actividades a realizar. Hoy en día es necesario, bueno, tener inglés, noción de inglés. Sí es importante que dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra profesión, se hagan, ¿no? Diferentes, eh, bueno, capacitaciones, cursos, talleres, simposios, el título que decían, pero que nosotros lo llevemos adelante. Las mejoras, ¿no? Siempre, ¿sí? Es momento para nosotros plantear, ¿no? Todo lo que se viene viviendo. Hay algunos cambios a considerar, ya sean de personal, como así también de lugar de producción, lugar de la parte administrativa. Habilidades interpersonales. Bueno, acá sabemos muy bien, ¿no? Que es esa capacidad que puede tener, ¿no? El trabajador para comunicarse con el resto o tal vez con nosotros, que no nos informa porque, ay, no, tal vez que me van a decir directamente falto, pero después presento un certificado, ¿no? Que pueda avalar mis ausencias, ¿sí? Sí, acá fíjense, estas tienen cada vez más relevancia, podemos decir, en los procesos de selección y en las evaluaciones, por supuesto, de rendimiento, ¿sí? Es muy importante considerar este aspecto. Después tienen, bueno, resolución de problemas, ¿no? Que esa persona tenga esa capacidad de liderar, de acompañar, de, bueno, ser justo, más que todo en nuestro trabajo, ¿sí? Aquí van a ver si me deja, que les pueda compartir, sí, sí les puedo compartir. En cuanto a la resolución de problemas, nosotros sabemos el rol que cumplimos. Tenemos sí o sí que haber detectado una circunstancia que no sea la correcta, actuar, ¿sí? Actuar ante que se haga una circunstancia totalmente difícil, ¿no? De manejar, ¿sí? Acá fíjense que en este caso las escalas, ¿no? De calificación que se usan para considerar y llevar adelante el desempeño, lo vamos a llevar adelante cuantitativamente, no cualitativa, ¿no? Cuanti, o sea, con números, no quali, con cualidades en ese caso. No, 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 acá necesitamos sí o sí una, una numeración, ¿sí? Después tenemos para considerar, esperen, ¿sí? Podamos encontrar algunos aspectos más que ustedes sí o sí tienen que tener, ¿no? Acá van a ver, ¿no? En esta imagen que les voy a colocar, hay una especie de reglas que permiten determinar las escalas, ¿sí? Nosotros vamos a considerar y vamos a trabajar con una serie de escalas. Esta es muy, muy conocida, ¿no? La escala de Likert, ¿sí? Es una de las más comunes, que todos dentro de este ámbito la implementamos por lo que implica, ¿sí? Fíjense, tenemos que medir las actitudes, ¿sí? Que tiene el personal durante su actividad, ¿no? Previa y post su actividad. Es necesario conocer
el grado de conformidad, ¿no? Que tienen, bueno, los trabajadores con tal vez alguna circunstancia que nosotros vamos a ir proponiendo. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo sería la metodología? Es importante que esta escala sea simétrica, o sea, que mantenga un orden, no asimétrica. Después, sí, esto es importante, ¿no? Que en cuanto a las preguntas que ustedes vayan a llevar adelante, mantengan siempre la misma cantidad. Y las respuestas, ¿no? Tienen que ser consideradas de manera sí, no. De esa manera, por el momento. Después podemos ir cambiando, ¿no? Tomando otras metodologías. Estos parámetros, ¿sí? Los tenemos que considerar y expresarlos de manera textual. Fíjense, lo más habitual es encontrar escalas de 5 opciones. Claro, quien nos realizó una evaluación en algún momento con estos parámetros. Fíjense acá, ¿no? Vamos a considerar, si la cifra es par, normalmente la respuesta central es la neutra, ¿sí? ¿Qué sería? Hablamos de una evaluación que ustedes van a llevar adelante, ¿verdad? Y tienen un listado, ¿no? De preguntas que sí o sí, ¿no? Son totalmente dispares. Pero el fin que ustedes tienen es analizar cómo ese trabajador puede y lleva adelante esa actividad. Por eso es importante que no tengan, ¿no? Al personal amplio, ¿no? Totalmente personalizado es mucho mejor realizarlo. Miren cómo arrojan los resultados, ¿no? Si la cifra es par, normalmente la respuesta que nosotros vamos a encontrar en el medio o central será la más neutra, ¿sí? Porque nosotros vamos a dar la posibilidad que ellos puedan responder, ¿sí? De una manera, tal vez, están totalmente de acuerdo, o totalmente de acuerdo, y hay una tercera que tal vez allí no podemos considerar, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. Si la cifra es par, a veces, ¿no? Nosotros acá es porque el trabajador hizo una respuesta forzosa, así, rápida, porque ya tal vez su tiempo ha terminado, ¿no? Entonces, sí o sí, debe responder. Sí, esto es importante, ¿no? Que existe esa posibilidad de elegir una postura intermedia. ¿Por qué no? No siempre vamos a marcar el sí, el no, estamos de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Podemos marcar un límite, ¿sí? Pero no se olviden de esta escala de Likert, ¿sí? Es muy utilizada. Después acá tenemos una escala que es semántica diferencial, ¿sí? Ya vamos a ir viendo una característica, unas características de cada una de estas escalas. Así sería la palabra correcta, para que no nos eh, entreveremos, ¿sí? Vamos a ir viendo, esperen. Así la vemos a cada una, en qué consiste, ¿no? Y les puedo contar un ejemplo. La escala semántica diferencial, ¿no? Fíjense la estructura que debe tener dos opciones que son totalmente opuestas en los extremos. Y así el encuestado, o en este caso el trabajador, tiene un espacio intermedio en el que puede haber diferentes espacios o huecos, sabemos decir nosotros, que normalmente son 7, ¿sí? Que hay 7 espacios que son libres para que ellos puedan encontrar
una respuesta, ¿sí? A ver, es decir, tenemos los parámetros, ¿no? Totalmente eh, en acuerdo, pero que esto esté de manera numeral, ¿sí? Del 1 al 5, del 1 al 10, ¿sí? Del 1 al 3. Normalmente nosotros elegimos del 1 al 5. Del 1 al 3 es muy complicado analizarlo. Ya, del 1 al 10 es muy, muy extenso llevar eh, bueno, esa posibilidad de una escala tan, tan amplia. Y después ya tenemos la escala, ¿no?, personalizada, ¿no?, donde ustedes, el área de recursos humanos, son los encargados de diseñarla, ¿sí? Diseñarla, corregirla, analizarla, ¿no? Y dar también una opinión nuestra, ¿no?, como equipo de trabajo o como área de recursos humanos, ¿sí? Esto sí es importante y se utiliza bastante, ¿no?, en nuestro ámbito, ¿sí? Ya hace, ya hace un tiempo que lo consideramos. Aquí fíjense, vamos a tener cómo ustedes deberían medir estas evaluaciones. Y ahí les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Ahí lo vas a ver, Norma, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿O cómo nosotros vamos a medir? Primero, vamos a considerar 4 criterios que son, decimos, principales para considerar el desempeño del trabajador. Primero, el desempeño individual, que en este caso nosotros no tenemos la posibilidad de estar allí con ellos, ¿no? Pero tenemos un supervisor, ¿no?, que es nuestra mano derecha, a quien nosotros vamos a pedir que nos ayude en este proceso, para poder determinar si el desempeño del trabajador fue óptimo, tal vez no hay avance o tal vez directamente consideramos que no. Este personal, bueno, más allá de las capacitaciones que le hemos brindado, no surge un cambio, no toma la iniciativa. Después tenemos las competencias, por supuesto, la actitud que tiene, ¿no?, ante las diferentes actividades hacia la resolución de los conflictos, ¿sí? Bueno, acá, cuando tenemos estas competencias, es importante estar muy, muy de acuerdo, ¿no?, con el personal que nos va a acompañar en esta etapa. La actitud. Si la actitud del trabajador es tal vez positiva, si es negativa o directamente no es neutro, ¿no? Esa actitud para nosotros neutra no nos favorece demasiado, ¿no? Porque no tenemos un criterio exacto. Comportamiento, ¿no? Si el trabajador tal vez ya tuvo ciertos llamados de atención por el trato, tal vez por no cumplir con las medidas, ¿no?, que toma el área de seguridad e higiene, ¿no? Si es en el área de producción, ¿sí? Sí, vamos a considerar en este caso la experiencia, el tiempo, la antigüedad que está desarrollando funciones dentro de la empresa y también cada una de las actividades que ha realizado. Trabajo realizado en general, cómo es su trabajo, ¿no? Si es favorable o directamente consideramos que ese personal necesita, sí, capacitaciones, tener tal vez una charla con nosotros, ¿no? Porque se ha observado irregularidades, ¿sí?, en su actuar, en su comportamiento, ¿no? Donde nosotros no podemos tener ese tipo de personas. Estos 4 criterios tienen un peso, decimos, muy importante cuando ustedes tengan que hacer la puntuación, ¿sí?, que va a recibir
el empleado, ¿sí? Aquí van a ver en esta imagen, que es muy importante que la puedan ver, espero que sí, ahí la vamos a colocar para que la puedan ver ustedes y la analicemos. Este es un ejemplo, ¿sí? Nos sirve a nosotros. Fíjense, tenemos una tablita, ¿no?, de desempeño general. Vamos a tomar los criterios. ¿Se acuerdan que nosotros los planteábamos? Estos criterios son desempeño individual, ¿no?, competencias, actitud y cambio, experiencia en el puesto, ¿no?, una experiencia laboral. El puesto sería la actividad que está realizando y la experiencia laboral en general, ¿no?, que tiene este trabajador. Si pudo ir rotando, ¿no?, y ha desarrollado varias actividades. Esta puntuación, fíjense que nosotros lo manejamos desde un 30, un 20, ¿sí? Y que nos tiene que dar siempre la puntuación final es un 100%. Aquí, fíjense que está para que se coloque la puntuación del 1, ¿no?, al 5. Bueno, vamos a considerarlas, cuáles que ustedes tal vez han observado, ¿sí? Y acá tenemos este espacio para hacer esa puntuación. Si tal vez están trabajando, en algún momento les deben haber realizado, ¿no?, este tipo de encuesta para conocer también la opinión que están teniendo ustedes, ¿no?, como área ya de recursos humanos o como un área general, ¿sí?, donde ustedes cumplan sus funciones. Aquí vamos a ver otra imagen que sería cómo medir los resultados, ¿no?, finales. Aquí nosotros vamos a tener nuestra escalita, ¿no?, que es del 1 al 5. Acá lo tienen, ¿sí? Ahí están las clasificaciones. Y luego tenemos los criterios de evaluación. Fíjense, vamos a ir desde el primero, que tal vez es el que tiene muy por debajo las expectativas, ¿no?, que habíamos puesto en ese trabajador y no las está llevando adelante. Bueno, fíjense acá, tenemos ligeramente por debajo de las expectativas, también es importante considerarlo, cumple con las expectativas, por encima de las expectativas nos agrada este tipo de trabajador, ¿no? Va realizando diferentes actividades, todas las desarrolla sin ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de compromiso con otra área, ¿no? Es una persona que se dedica. Después tenemos por encima de las expectativas y muy por encima de esas expectativas, ¿sí? Después los criterios, fíjense, un criterio extraordinario, ¿no? Hablamos en cuanto a los desempeños. Desempeño por encima de las expectativas que nosotros ya habíamos considerado, pero nos sorprendió, nos sorprende la posibilidad de este trabajador de llevar su trabajo, ¿no?, su función, por encima de lo que nosotros teníamos en cuenta, ¿no? Y más si supónganse que ya tienen una evaluación realizada anteriormente y obtienen este desempeño por encima de las expectativas, acá sí o sí le vamos a dar la posibilidad de considerarlo al momento de tomar una decisión de un cambio de actividades, un ascenso. Después tenemos un desempeño que apenas cumple con las expectativas, acá sería como una especie de regular, ¿sí? Bueno,
también lo vamos a considerar, pero apenas, ese apenas me da la idea de que yo tengo que hacer que ese personal se capacite. Y luego tenemos el último que es determinante, pero ya al momento de terminar esta evaluación, considerar es inaceptable, ¿no? Desde la presencia, cómo se desempeñó, tal vez las respuestas, ¿no? Es inaceptable. Del 1 al 5 sería en ese caso. Aquí van a tener, son muchas, eh, otro modelito también, tal vez un poquito más amplio. Ahí lo van a poder ver. Ahí está. Esta es la ideología. Que la tenemos sí o sí que analizar. Ahí tenemos no, nos vamos a pasar un poquitito, ¿no? Tal vez del horario, aunque ustedes tienen, eh, no, no tienen para rendir porque ustedes rindieron la semana pasada, así que podemos darnos el lujo, a ver, espera, que no, todavía tienen, ¿no? Todavía esperemos que terminemos la evaluación y de ahí tomamos una determinación, pero ya sería para la próxima semana, no para ahora algún tipo de examen. No todavía. Van a descansar este fin de semana. Aquí vas a poder ver o van a poder ver otra modalidad. Fíjense, ahí lo ven. Competencias no profesionales que las vamos a dividir en 4, ¿sí? Tenemos que entiende la actividad que debe realizar en su área, sería, y las estrategias que tiene ya la empresa marcadas y fijadas desde hace un tiempo o desde que se inició su actividad. Resultados obtenidos, ¿sí? Hablamos de motivación, cómo él se siente llevando adelante su actividad. La formación, ¿sí? Si ese personal la recibe, si la realiza de manera interna, de manera externa, ¿no? Depende, pero nosotros hemos observado un gran cambio en ese personal. Y acá tienen, ¿no? Estos ejemplos. Tenemos experiencia laboral general y experiencia en el puesto, que es importante analizarla, ¿no? Experiencia que se tiene, ¿no? En un área y en la que está desarrollando actualmente. Vamos a ver, fíjense los puntos. De 0 a 2 años equivale a un punto, ¿no? De 2 a 4 años equivale a 2 puntos, ¿sí? De 4 a 6 años equivale a 3 puntos, va en ascendente, ¿no? Y luego tenemos de 6 a 8 años, ya tenemos 4 puntos, hasta llegar, ¿no? A 8 años, que equivale a los 10 puntitos. Miren lo que pasa en el caso de los criterios de puesto. Cambia la situación, se reduce más todavía. De 0 al 1, ¿no? Acá equivale a un punto. Pero miren la diferencia, ¿no? Es notable. Acá tenemos de 0 a 2 años. Acá de 0 a 1 año. De 1 año o 2 años, ¿no? Equivale a 2 puntos. De 2 a 3 años equivale, ¿no? Ya a los 3 puntos, por supuesto. De 3 a 5 años equivale a 4 puntos. Y bueno, después ya consideramos que ese sería como la valoración más elevada en cuanto a su actividad, ¿sí? Y después nos queda analizar, no, nos queda bastantito, son varios
eh, imágenes que les tengo que mostrar. Vamos a llegar hasta las imágenes, ¿no? Así yo puedo llegar bien, ¿no?, a los otros horarios, aunque siempre llego un poquitito tarde. Acá tienen, fíjense, ¿no? Este ya lo vieron, este no, es el que viene, pero Norma, estos son de los resultados. Ahí lo van a ver, acá está, ahí lo vemos. Y qué bueno que pudimos, ¿no? Sin ningún tipo de corte, nada, poder desarrollar. Según el resultado obtenido, ¿no? Ustedes acá van a clasificar, ¿no?, al empleado dentro de un grupo de rendimiento, sería en ese caso. Fíjense, superior a 16 hasta 20, el grupo de desempeño 5 y la distribución estimada también es 5. Después tenemos superior de a 12 hasta 16, equivale en cuanto al grupo de desempeño 4 y en cuanto a la distribución estimada equivale a 15. Superior a, en este caso son 8 años, ¿no? En cuanto al grupo, son 3, y en cuanto a la distribución estimada, fíjense que se extiende demasiado. Ya hablamos de 60. Superior de 4 a 8, ya hablamos de un grupo de desempeño de 2, y en la distribución es de 15. Y hasta 4 incluido, hablamos de 1, ¿no? Del grupo de desempeños de 1 y en la distribución estimada de 5. ¿Sí? Esto es el orden que nosotros debemos considerar. Luego, sí, sabemos que estas evaluaciones, ustedes para tener un mayor control, se puede realizar cada 6 meses. Si tienen un ámbito de trabajo que tal vez es ordenado, tienen su personal que cumple con todos los requerimientos, sí podemos hacer cada un año, ¿sí? Acá fíjense que tienen, ¿no?, las etapas que se fueron realizando, ¿no?, durante el año. En la primera, un trabajador obtuvo 4. En la segunda, el trabajador disminuyó un poquito, ¿no?, pero tuvo una valoración de 3,5. En la tercera ya de 3. En la cuarta de 4,5. Y nosotros sí tenemos que considerar un valor total, ¿sí? En este caso es de 15. En esta evaluación, nosotros lo vamos a considerar que tiene, ¿no?, un valor de 4. Ese valor es favorable para el trabajador. Es favorable, ¿no? Porque hablamos de un término, digamos, intermedio, ¿sí?, donde nos da la posibilidad que ese trabajador cumple con los requerimientos establecidos, tiene, ¿no?, su proceso de responsabilidades son los correctos, no tiene problemas de comportamiento, sería lo más importante, ¿no? Porque eh, tener personal donde nosotros tenemos que solicitar, ¿no?, ya una evaluación psicológica, es bastante complicado, ¿no? Porque ese actuar puede dar lugar a que nosotros tomemos una determinación de dar una baja, ¿no? O tener un listado de aquel personal que puede llegar a ser considerado en bajas futuras, digamos. Aquí fíjense que el accionar, decimos nosotros, de los resultados van a vincularse de acuerdo a diferentes factores que a los trabajadores les agrada muchísimo, ¿no? Que es en cuanto a las compensaciones, los aumentos que nosotros vamos a
tratar de mejorarlos, estar presente, considerar ascensos, despidos, ¿sí? Y cambios de puesto. Cuando acá consideramos algunos conflictos, ¿sí? Hacemos rotación, también se consideran estos cambios de puestos cuando tenemos parejas, ¿no?, que están desarrollando una actividad, no lo pueden hacer, tienen que estar dispares, ¿no?, en diferentes áreas, o si la empresa tuviese en otras sucursales también, ¿no? Porque esas pueden ser causales de conflictos. Aquí tienen unas preguntitas que podrían ustedes incorporarlas en esa evaluación de rendimiento, ¿sí? A ver, veamos, son y no, son bastantes, ¿no? Las vamos a ver hasta ahí. Sí, son 10 preguntitas, ¿sí? Y después nos quedan cuáles serían las herramientas que ustedes podrían implementar al momento de llevar adelante estas evaluaciones. Y nos queda cada cuánto tiempo nosotros debemos desarrollar estas evaluaciones, ¿sí? Y después algunos consejitos, ¿sí? No nos quedan demasiado. Em, bueno, las vamos a hacer, nos vamos a quedar unos minutitos. Así vemos algunos ejemplos. ¿Ok? Nos pasamos. ¿Qué decís vos, Norma? ¿Las vemos? Capaz que estamos con el tiempo justo y yo te estoy reteniendo. A ver, vos decime, ¿qué hacemos? O las podemos dejar, si querés, en la próxima las desarrollamos. Ah, bueno, dale, las vemos. Dale, un ratito. Nos quedemos hasta las y 20 y 25, ¿sí? Así las podemos ver. Y no cortamos. Ahí las vemos. Ahí te las muestro, que pueden ser de ejemplo cuando, bueno, ustedes cumplan sus funciones, ¿no? Porque todo aporte que tengamos es útil. Fíjense, ¿hay algo que quieras decir antes de empezar? ¿No? Nosotros damos la posibilidad a que en este caso el trabajador nos responda. Tal vez está pasando alguna situación complicada, algún conflicto y no lo puede mencionar, y en este momento, al ser personalizado, lo accede, ¿no? Y nos cuenta. Eh, Ahí tenemos otra, ¿no? ¿Cuál ha sido su mayor o tu mayor? Depende. Nosotros normalmente, si es personalizado, podemos hablar de tú, ¿sí? Ya de manera grupal ya hablamos de, bueno, usted. ¿Cuál ha sido su mayor éxito durante estos meses? ¿No? Acá es buenísimo porque le damos la posibilidad a que él pueda autoevaluarse, ¿sí? Y a nosotros nos sirve para poder, bueno, sí, ganar confianza con el trabajador y también analizar si nosotros tenemos la misma visión que ellos. Tal vez ellos consideran que está bien lo que está realizando y para nosotros, de acuerdo al informado por los supervisores, no es lo correcto. ¿Cuál crees que es tu principal reto el próximo año? Normalmente acá la respuesta es lograr un ascenso, ¿sí? Normalmente. ¿Crees que tus objetivos personales están alineados con los de la organización? Tal vez él tiene otros objetivos, ¿no? Querer, tal vez tener un mejor puesto de trabajo, ¿no? Y la empresa no le está brindando esa posibilidad. ¿Cuál sería el siguiente puesto, ¿no?, que te gustaría ocupar dentro de la empresa? Bueno, acá damos la posibilidad, ¿sí? Tal vez estamos considerando nosotros de manera interna la posibilidad de ascenso, ¿no? Pero todavía no tenemos determinado. Y hacemos esta pregunta: ¿cuál sería
el siguiente puesto. Y él tal vez, si están en la área administrativa, puede pasar a llevar como una especie de jefe de esa área, ¿no? Puede ser. Depende la evaluación que haya tenido anteriormente también. Después tienen otra, son 10, no son tantas, ¿sí? Después tenemos otra, ahí se las voy a mostrar. Son preguntitas que no sirven, son muy, tal vez, comunes, ¿no? Pero no todas. ¿Qué habilidades cree que te hacen más eficaz y eficiente en tu trabajo? Tal vez nosotros acá consideramos, ¿no? De acuerdo a lo observado, que esa persona no es eficaz, pero escuchamos. Lo importante es tener esa habilidad de escuchar. Después, ¿qué obstáculos te encuentras para alcanzar tus objetivos? Acá puede ser que no tenga la preparación y nosotros damos la posibilidad a que él pueda realizar cursos, ¿no? Aparte, que la empresa se pueda hacer cargo, ¿no? Bueno, lo consideramos también. ¿Dispones de los recursos o herramientas necesarias para realizar su trabajo? Tal vez la empresa no está teniendo los recursos materiales, tecnológicos, ¿no? Para que pueda llevar adelante su actividad. Y él lo está mencionando en ese momento. ¿Algo más quiere añadir, no? ¿O quieres preguntar? Así como hicimos la apertura al principio de contarnos, acá también al cerrar damos esa posibilidad de que él pueda tal vez contar algo que está sucediendo y que no lo puede hacer todavía, o que nos puede sugerir, ¿no? Entonces consideramos también importante. Esos serían ejemplos, ¿no? Que podrían ustedes implementarlos. Y después tienen acá qué herramientas pueden utilizar para hacer estas evaluaciones. Bueno, las empresas tienen sistemas preestablecidos que son carísimos, ¿no? Que tenemos el personal del área tecnológica, ¿no? De sistemas, que las cargan y nos capacitan. Seguro que así tiene que ser, porque ellos son los encargados de cargar en las computadoras. Nosotros normalmente utilizamos las planillas de Excel, ¿sí? Para hacer estas valoraciones, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Estos son los famosos software carísimos, ¿no? Que permiten llevar el control efectivo, exhaustivo, por supuesto, son muy, muy amplios, ¿sí? O tal vez la empresa ya tiene una especie de plataforma interna creada por la misma área de, bueno, de sistemas, ¿sí? Pueden ser. Normalmente, para nuestro control, con una planilla de Excel está. Y si la empresa dispone, como les dije recién, de una plataforma mucho mejor, por supuesto, ¿no? Para ir cargando nosotros todas estas evaluaciones que vamos realizando. Y después nos queda considerar cada cuánto tiempo, ¿sí? Nosotros debemos llevar adelante estas evaluaciones. Aquí vamos a hacer una distinción de acuerdo al ámbito. Supónganse que ustedes están a cargo del área bueno, de recursos humanos, por supuesto, pero de un call center. En ese caso, las evaluaciones son más seguidas, ¿sí? Es personal que nosotros vemos que no da resultados, se da de baja tal vez en el mismo día, ¿sí? Es bastante complicado. Nosotros sí tenemos que tener un calendario, ¿sí? Establecido, depende, ¿no? Ya
tomemos la determinación de hacerla de manera de 180 grados, de 270 o de 360. Depende, ¿sí? Sí es importante que nosotros la hagamos de manera anual, ¿sí? Y siempre hay que informar al personal. ¿Cómo la vamos a realizar? ¿Sí? Bueno, tenemos primero una evaluación de desempeño en relación a las expectativas definidas, o sea, al objetivo que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Y sí, aquí ya depende que ustedes tomen la determinación de volverlas a repetir, ¿sí? Depende, ¿no? La actividad, depende la cantidad de personal, de las áreas de trabajo, ¿sí? Normalmente, fíjense, la periodicidad, el periodo, ¿no? Puede ser en ciclos, por ejemplo, si se evalúa el personal en base a la producción, el ciclo de este proceso puede ser de 80 días. La frecuencia de evaluación se va a ajustar a este periodo. Depende. Ustedes manejando este calendario van a determinar en qué periodos o qué continuidad van a desarrollar esa evaluación. Normalmente, como les dije, es cada año. Antes era cada 6. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de los 6 meses ya dictaminábamos si el personal ya pasaba a ser propio, ¿no? Parte de la empresa legalmente, pasaba a estar en blanco. Hoy en día cambió. El periodo de prueba se extiende a 9 meses, un año. Entonces, cada un año vamos a hacer estas evaluaciones para dar la posibilidad a un ascenso, un cambio de función, ¿no? Que implique un crecimiento del personal, ¿sí? Pero ahí terminamos, logramos terminar, Norma, que muy bueno, pudimos hacerlo. Y después tienen algunas tendencias, ¿no? Decimos tendencias en cuanto a las evaluaciones de poder desarrollarlas, ¿no? Con mayor continuidad, eh, tener sistemas totalmente precisos, ¿no? Que nos ayuden a realizar un trabajo tal vez más prolijo en ese caso, ¿sí? Pero tuvimos la posibilidad de terminarla. Hicimos en 2 clases, nos llevó, ¿no? Pero terminamos, lo pudimos hacer en este caso, ¿sí? A nosotros nos queda, a ver, voy a ir al campo, si puedo entrar. Estoy contenta, porque no tuvimos problema, ¿viste? Qué bueno. Ahí voy a habilitarles este tema. Y ahí si quieres hacerme alguna consulta, Norma, te la realizas. Llego y entro al sistema y les dejo evaluado, habilitado. Ahí les dejo la clase de hoy. Tienen el trabajo. Y la próxima ya tenemos que ver entrevista, ¿sí? Que es entrevista y selección de personal. Y nos vamos a preparar, seguro, a ver, de acuerdo a lo que vemos, y después, ¿no? A un nuevo cuestionario no evaluativo, seguro que sí, para ir llevando un control. A ver, pues sí, ya está. Esta norma, ya está el Power. Ya lo podés ver, ya está habilitado. Lo podés descargar, ¿sí? Me imagino que no vas a tener problema. Y la próxima vemos entrevista. Es genial, ¿no? Y vamos a ver los métodos y los tipos de entrevistas que podemos desarrollar, estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas, que pueden ser tal vez telefónicas, grupales, ¿no? Hoy tenemos muchísimas maneras, ¿no?
desarrollar nosotros una entrevista. Em, que también hace un tiempo se utiliza muchísimo las entrevistas virtuales para no tener una presentación o un espacio, nosotros continuar con nuestro trabajo y eh, decidir, ¿no? Eh, tomar cierta cantidad de personas y hacerlas grupales en el mismo momento, ¿no? Es bastante ventajoso esta posibilidad de hacer evaluaciones, eh, selecciones y entrevistas virtuales, no evaluaciones, sino entrevistas, ¿sí? A ver, ahí te digo, cuando, a ver, evaluación de rendimiento y la próxima, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el material, ¿sí? Yo avanzo con entrevista y hacemos un pequeño cuestionario, ¿no? Así vamos terminando un tema y ustedes rinden y avanzamos. Creo que es la manera más ordenada, ¿sí? De hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí. Aunque ustedes vienen, la vez pasada tuvieron los dos exámenes seguiditos, ¿no? Pero es la mejor forma porque vas haciendo un ritmo, ¿no? De estudio. Eso también es favorable, ¿sí? Y bueno, ninguna consulta aparte, ¿no? Nada, nada. Parte de tal, ¿no? Bueno, no, muy bien. Seguí siendo mi alumna personalizada en este caso, ¿sí? Te aseguro que la próxima van a ingresar el resto, o tal vez deciden, como decíamos, ver las clases grabadas o hacer el seguimiento. Después lo vemos en los finales ahí, ¿no? Porque eh, vemos si hacen la continuidad o no, depende, ¿sí? Bueno, Norma, me voy porque tengo que habilitar en un ratito finales. Tienen que rendir a las chicas que están terminando de mayo, están rindiendo ahora los finales y tengo que terminar de otorgarles las contraseñas y bueno, para que ingresen, ¿sí? Ya tengo un tiempito hasta las 6 para enviar contraseñas y rendir, ¿sí? Dale, igualmente. ¿Te gustó? Buenísimo, sí, evaluación de rendimiento es genial, ¿no? Porque por el fin que tiene, ¿no? Que nosotros damos la posibilidad que el personal pueda crecer, ¿sí? Bueno, considero que es muy favorable, ¿no? Para todo trabajador un ascenso por lo que implica, ¿no? Una mejor posición en la empresa y que también implica un mejor sueldo, que también hoy en día es muy, muy importante, ¿sí? Pero es agradable, ¿no? Realizar estas evaluaciones. Bueno, me voy, Norma, porque me voy con el tiempo, ¿sí? La próxima, ay, eso, buen fin de semana. Espero que llegue pronto. Que llegue al fin de semana, no sabes, si te contara. Bueno, estoy entre finales, clases, ¿viste? Que hay que otorgar, un vos ya lo pasaste, ¿no? Ya lo pasaste, así que debes imaginar un poquito cómo es estos días para mí, ¿sí? Bueno, igualmente, ¿no? Que tengas un lindo fin de semana, ¿no? Y si sos mamá, que no la saludé yo el otro día, pero como faltaba mucho, dije no la saludo. Pero si sos mamá, que hayas tenido, ¿no? Un lindo día, ¿sí? Y si no, dicen que hoy ya deja de ser Día de la Madre, es Día de la Familia. Bueno, está bien también tomarlo de esa manera, ¿no? Porque es como eh, la unión de las familias para los que no tienen sus padres vivos, es la unión en ese caso. No sé, ¿no? Son formas que toman.
Bueno, nos vemos, Norma. Que estés muy bien, ¿sí? Muchas gracias siempre por estar como siempre te lo digo, ¿sí? Bueno, nos vemos. Gracias. Que estés muy bien. Eso, nos vemos.